va, ahí está. Va a estar, ¿cómo se llama? Mauricio Dayub, que vamos a hablar varias cuestiones con él por fundamentalmente la reapertura del Chacarerian, más todo el tema de los videocuentos o los videorelatos que él estuvo haciendo estos, digamos, yo creo que van 15 ya en todos estos meses, y vamos a estar cerrando con una producción de teatro filmado que se llama Libre Cautiverio. No sé si alguien la vio ya, es una producción de teatro musical, y va a estar con nosotros una de las más grandes cantantes y actrices, que es Flor Otero, con Lico Manaceri y con Guido Botofiora, el gran actor de Como si pasara un tren y este, todo lo posible, ¿no? Un gran actor. Así que bueno, va a haber todo eso, y lo que a mí más me gustaría, porque el próximo lunes no tenemos clase por el tema famoso del feriado, es si podemos ir poniéndonos un poquito de acuerdo con respecto a los temas de investigación y los trabajos monográficos. Por un lado, queríamos, les mandamos un link. No sé, Natacha, si querés contar un poquito de qué se trata el link para Sí, completar. es muy chiquitito, que en realidad se los pedimos para hoy, porque siempre nos parece que es mucho más útil trabajar sobre problemas concretos que sobre problemas abstractos, ¿no? Una especie de tallereo de la monografía. Así que le habíamos pedido para hoy, me está costando entrar al campus, pero ya estoy entrando, y que pusieran el tema, la focalización y el corpus con el cual querían trabajar, ¿no? Pero básicamente para la organización de ustedes y para poder venir acá con algo concreto para poder ir amasando, ¿no? No es algo que lleve calificación ni nada, sino para la utilidad del seminario del día de hoy. Así que estaría bueno poder tallerear un poco eso y trabajar metodología en función de las propuestas concretas que ustedes tienen para su trabajo monográfico. Exacto, igual digamos, si todavía no lo resolvieron, no hay tanto apuro, porque lo interesante más o menos es que nos pongamos de acuerdo en las coordenadas y después lo puedan completar, y también aprovechar esta semana para también pensar un poquito, definir sobre qué querrían trabajar, ¿no? Sí. Pero algo que me parece también importante decirles es que nosotros estamos haciendo unas jornadas ahora, son las terceras jornadas internacionales de historia, teoría y gestión del espectador, y si ustedes llegaran a poder participar, estaría buenísimo. Sí, por supuesto, no, digamos, si no es este año, será otro año o cuando ustedes quieran, pero digamos, son unas jornadas internacionales dedicadas al tema de la expectación desde distintos ángulos, ¿no? Ahora, lo que más me gustaría es que nos pongamos un poquito de acuerdo en algunos ejes a tener en cuenta para, digamos, para lo que sería una base de metodología de investigación. Yo no sé si ustedes la conocieron a una gran metodóloga de investigación de la UBA que se llama María Teresa Sirven, no sé si la conocen. Lo voy a poner su nombre en el chat. María Teresa Sirvent es una investigadora y especialista en metodología, y realmente ella, digamos, ha acompañado muchos procesos de investigación, y por supuesto ha propuesto, digamos, un método de organización para los investigadores. Ustedes lo pueden conseguir esto a través ¿vieron la oficina de publicaciones de la facultad? Digamos, en OPFIL hay un cuaderno, por supuesto, esto cuando se pueda acceder a la facultad, ¿no? Pero en OPFIL hay un cuaderno que se llama así, Métodos de Investigación, y que, digamos,
por supuesto, es mucho más complejo de lo que yo voy a decirles, pero me parece que es interesante si tienen ganas de tomar contacto con ese material, porque creo que es una herramienta muy, muy valiosa, ¿no? Yo lo voy a simplificar enormemente. Digamos, lo que propone María Teresa Sirven son 3 tríadas. Ella dice que para poder hacer una investigación, uno tiene que preguntarse básicamente 3 conjuntos de 3 preguntas, ¿no? Y que, digamos, la primera tríada está relacionada con, digamos, con 3 elementos que si uno no toma una decisión sobre esos elementos, no puede avanzar con la otra tríada, ¿no? Digamos, la primera tríada sería tema, focalización y situación problemática. Le llamamos tema a, digamos, la formulación más amplia de aquel campo que nos interesa investigar, ¿no? Supongamos, no sé, a mí me interesa investigar por ejemplo, el espectador representado en el teatro, ¿no? O sea, las imágenes, la construcción de imágenes poéticas del espectador, ¿no? Es decir, fíjense que dentro del tema hay una enorme cantidad de posibles preguntas internas, ¿no? Se suele comparar el tema con una superficie, ¿no? Como si uno dijera, tengo una superficie de problemas dentro de un tema. Y luego lo que tengo que establecer es justamente la pregunta por la focalización. Es decir, la focalización sería la identificación de la pregunta o de aquel interrogante, aquella cuestión que yo le voy a plantear al tema. Pues, supongamos, voy a trabajar dentro de lo que sería el espectador representado, las imágenes de espectador en los murales de la antigua ciudad de, ¿cómo se llama?, de Pompeya, supongamos, ¿no? Es decir, tengo el material vinculado a los murales de la ciudad de Pompeya y voy a tomar específicamente, digamos, la pregunta por qué representación de situaciones de expectación podemos encontrar en ese recorte, ¿no? Entonces, ella lo que dice es que sobre una superficie de problemas, supongamos, se trataría de identificar un punto. La focalización sería un punto que yo le voy a preguntar al tema. No sé, pensemos otro caso. Por ejemplo, el espectador implícito en el teatro de Griselda Gámbaro, supongamos, ¿no? Entonces, la focalización sería la posibilidad de hacer una pregunta más, digamos, estricta, más precisa dentro de esa superficie de cuestiones, ¿no? Supongamos la construcción del espectador implícito en el desatino. Es decir, generalmente el tema implica una superficie muy amplia de muchos puntos y la focalización es concentrarse en un punto determinado, ¿no? Es muy interesante esta idea de focalización y de tema porque tendría que ver con digamos, la sintonía con un campo temático más amplio y al mismo tiempo la identificación de una concentración, digamos, de concentrarse en un problema específico. María Teresa Sirven todo el tiempo decía, cuando yo tomé sus talleres, que a mí me sirvieron muchísimo y realmente lo que aprendí con ella lo sigo aplicando al día de hoy. Ella decía, no se puede investigar si uno no tiene una buena focalización. Es decir, la focalización es absolutamente orgánica con las posibilidades de la investigación, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena focalización, el problema que tenemos es que saltamos de una cosa a la otra y eso no nos permite concentrarnos en una determinada
investigación, ¿no? ¿Se acuerdan esto que dice Ítalo Calvino, que a mí me parece que alguna vez creo que lo comentamos, que es esta idea de la relación entre Vulcano y Mercurio, ¿no? Que él lo dice esto en 6 propuestas para el próximo milenio, ¿no? Donde él dice que, digamos, tenemos que trabajar con una actitud empática hacia un campo de problemas, o sea, tenemos que ser perceptivos y sensibles a un campo de problemas, pero al mismo tiempo necesitamos concentrar la mirada sobre digamos, un punto específico, ¿no? Digamos, necesitamos de alguna manera ir y venir de una situación de empatía general con el mundo a una concentración en, digamos, una focalización específica. Si, por ejemplo, les quiero leer el texto de Calvino, esto está en 6 personajes para el próximo milenio. 6 personajes, no, 6 propuestas para el próximo milenio. Dice, Mercurio y Vulcano representan las 2 funciones vitales inseparables y complementarias. Mercurio, la sintonía, o sea, la participación en el mundo que nos rodea, y Vulcano, la focalidad, o sea, la concentración constructiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de temas, estaríamos en el plano de Mercurio, digamos, ¿no? La sintonía con un campo de problemas, y luego cuando nos preguntamos por esto que él llama la concentración constructiva, estaríamos preguntándonos por la focalización. Entonces, las 2 primeras preguntas que ustedes tendrían que responder serían ¿qué tema y qué focalización? Piensen que es muy interesante estas preguntas que hace María Teresa Sirven, porque, digamos, la investigación es un territorio, ¿no? Y como todo territorio es vastísimo, laberíntico, está lleno de accidentes, de irregularidades, de caminos que se cruzan. En cambio, las 3 tríadas de Sirven son como lo que Frederick Jameson llama un mapa conceptual, ¿viste? Es el mapa que te sirve para no perderte en el territorio, ¿no? Para ubicarte en el territorio. Suponete que yo quiero estudiar el teatro de Griselda Gámbaro, ¿no? Pero al mismo tiempo me interesa toda la obra de la Gámbaro y me interesan todas las puestas de la Gámbaro y me interesa el tema de la representación de la mujer, pero también la violencia política, y me interesa el problema de la relación con el absurdo. Fíjense que yo tendría ahí una multiplicidad de focalizaciones. No voy a poder investigar si no decido una focalización. Yo puedo perder de vista la focalización, digamos, de manera provisoria, o en todo caso, para poder mejorar esa focalización. Pero si no tengo una focalización, no voy a poder investigar, ¿no? Ahí me encantaría decir que esta pregunta, digamos, de mapa conceptual es muy interesante, y es que todo el tiempo un investigador, dice María Teresa Sirven, tendría que estar pudiendo contestar cuál es el tema al que se dedica y específicamente en qué focalización está construyendo en este momento su concentración investigativa, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que les pedimos es, por favor, identifiquen una superficie temática y establezcan un punto dentro de esa superficie temática. Lo más probable es que les digamos, focaliza mejor, o sea, seguí buscando una focalización más precisa. Por ejemplo, si ustedes nos dicen, mira, yo quiero estudiar toda la primera etapa de la Gámbaro, los años 60, yo les diría, no, empecemos por una obra y pongamos un criterio. Tal vez, por ejemplo, empecemos por la primera obra digamos, que estrena la Gámbaro en los años 60, ¿no? Es decir, la idea de la focalización. Ahora,
la focalización se conecta también con lo que llamamos una situación problemática. La situación problemática sería el conjunto de otros aspectos con los que está conectada la focalización, pero con los que yo no me voy a meter. Es decir, yo soy consciente de que esos aspectos están en juego, pero no me voy a meter con ellos. Esto es algo muy importante. Es decir, yo sé, por ejemplo, que supongamos para poder entender la relación del Agámbaro con el absurdo, tendría que leer todo el teatro del absurdo de los años 60 y al mismo tiempo saber qué lecturas hizo la Agámbaro en esa época y conocer la biblioteca de ella y al mismo tiempo ver qué había en cartel en Buenos Aires. Yo tomo conciencia de esto porque necesito saber estas cosas, pero no van a interferir en aquello que yo estoy focalizando. Porque si no, se produce el fenómeno tremendo de lo que se llama irse por las ramas, ¿no? El irse por las ramas es cuando, por ejemplo, vos le preguntás a un investigador, pero vos estás estudiando, suponete, la estructura del desatino de Griselda Gámbaro, ¿por qué te pusiste a investigar sobre la obra de Jean Tardieu, que es otro dramaturgo? Si la idea era conectarla con Beckett, o sea, vos tenías que estar leyendo en este momento Beckett y Gámbaro. ¿Por qué te fuiste por Jean Tardieu? Porque, digamos, eso impide que uno pueda concentrarse en la focalización, ¿no? La situación problemática sería una suerte de semáforo rojo que te dice, te estás yendo hacia otro lugar, es bueno que seas consciente de que te estás yendo a otro lugar, pero al mismo tiempo regresa a la focalización, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tienen los investigadores es cuando pierden la focalización. Por eso es muy importante, la palabra clave de la investigación indudablemente es la palabra focalización, ¿no? Una pregunta, ¿quién es Jean Tardieu? No, es uno de los autores del teatro del absurdo, lo pongo acá. Digamos, entiendo que eso sería irse por las ramas, pero bueno, gracias. Claro, porque, a ver, si suponete vos estás empezando una investigación y entonces agarrás el libro de Martin Esslin y Martin Esslin te dice, hay 28 autores del teatro del absurdo y vos decís, uy, me tengo que leer todos esos autores, toda la producción, la verdad que vas a necesitar 2 años para hacer eso. Y eso, más que profundizar en la investigación, lo que está haciendo es apartarte de aquello que tenías que hacer, que era, supongamos, conectar el desatino con Esperando a Godot de Samuel Beckett, ¿no? Lamentablemente vieron que nosotros trabajamos mucho con investigadores e investigadoras en el IAE, pero además tenemos un grupo muy grande de investigadores que, ¿cuántos somos, Natacha? Más o menos en el grupo nuestro somos como 70 más o menos, ¿no? Vos decís de artes, de teatro, digamos, nomás, teatro y artes escénicas, porque Exacto. está todo el resto de la compañía, casi 200. O sea, en el instituto, pero digamos, en la parte de teatro seremos unos 70 más o menos. Más o menos, sí. Bueno, muchas veces pasa que los investigadores no producen porque sienten que tienen baches, ¿no? Es un término que se usa mucho ese. Suponete, no, yo me estoy dedicando a leer porque siento que me falta leer esto, que me falta leer esto, me falta leer esto. A ver, te va a faltar siempre un montón de cosas y por lo tanto lo que está bueno es a partir de una focalización ir organizando el recorrido de lecturas, ¿no? En una palabra, como diría María Teresa Sirven, focalizá, ¿no? Bueno, si está más o menos clara la primera tríada, paso a la segunda. No sé si hay alguna duda con la primera. ¿Está más o menos? Bueno, la segunda tríada sería el corpus, la teoría y la metodología. Lo que dice María Teresa Sirven es que no se puede investigar sin corpus. Le llamamos corpus, como su nombre lo indica,
a la materialidad sobre la que vamos a incidir en nuestra investigación. Supongamos que ustedes me dicen, mira, yo quiero estudiar una obra de Agámbaro que se estrenó en el año 63, nadie la conoce, y mi primera pregunta sería, che, pero ¿tenés el texto? ¿Conseguiste el texto? No, lo estoy buscando, pero está difícil porque lo tenía un actor, pero parece que lo perdió y ahora me están averiguando en Argentores si lo voy a conseguir. Bueno, lo más probable es que no tengas corpus para la investigación. Entonces, lo que nosotros recomendaríamos sería, mira, digamos, buscar una materialidad concreta que vos puedas trabajar y mientras tanto vas haciendo todos los trámites para ese hallazgo que todavía no tenés, ¿no? O, por ejemplo, digamos, uno podría llegar a tener el material, pero resultarle inaccesible en términos de conocimiento. Suponete, yo siempre doy un ejemplo de un alumno brillante que estaba enamorado de Pasolini, del teatro de Pasolini. Ustedes saben que el teatro de Pasolini en buena parte no está traducido, o sea, se han traducido muy poquitas obras. Está escrito en italiano, pero no en italiano culto, digamos, sino en italiano de dialectos. Entonces, este alumno no solo no conocía, no manejaba el italiano, sino que tampoco conocía esos dialectos que le iban a llevar realmente muchos años adquirir ese conocimiento. Y por lo tanto, él me decía, no, yo ya me anoto en la Dante. Digo, mira, yo te entiendo, y me encanta tu pasión por Pasolini, pero vos vas a estar en condiciones de estudiar y de leer a Pasolini dentro de mucho tiempo. Tenés que entregar una monografía antes de 4 años. Yo te sugeriría que lo pienses eso como un proyecto a más largo plazo y ahora busquemos otra cuestión. Digamos, podría ser Pasolini, pero de alguna obra que ya esté traducida al castellano o de alguna obra que se puso en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante sería qué corpus tenés para investigar, ¿no? Si no tenés corpus, es imposible investigar. El corpus es la materialidad sobre la que nosotros vamos a incidir. Puede ser una entrevista, puede ser un conjunto de notas periodísticas, puede ser un texto, puede ser, no sé, un conjunto de imágenes, etcétera, etcétera. Pero es algo que podemos guardar en un archivo digital o en una caja. Por lo tanto, es muy importante de la segunda tríada la pregunta, bueno, ¿qué corpus tenés? ¿Qué corpus disponible tenés para hacer esta investigación? ¿Y hasta qué punto ese corpus te es accesible, ¿no? Suponete que alguien, por ejemplo, en tema de espectáculos, ¿no? Me podría decir, bueno, yo tengo toda la información que me da el hecho de que hace 6 años vengo grabando cintas con espectadores en la escuela de espectadores y me han contado sus historias y que yo, pues sí, che, pero eso es un material gigantesco. Es decir, es un muy buen corpus, pero no lo podés manejar. Tendríamos que reducirlo. ¿Por qué no estudiamos en todo caso las primeras 3 semanas de esas charlas? Es decir, acotemos el corpus para transformarlo en algo manejable. Lo que nosotros siempre recomendamos es que el corpus sea algo disponible, que sea algo que se pueda controlar, que se pueda manejar, que se pueda, digamos, dominar de alguna manera sin un esfuerzo ciclópeo, ¿no? En segundo lugar estaría la teoría. El corpus y la teoría se vinculan estrechamente con la focalización. Suponete que ustedes dicen, voy a trabajar espectador implícito y lo voy a hacer sobre la primera obra de Griselda Gámbaro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué teoría tenés sobre el espectador implícito? No sé, tenés el libro de Wolfgang Iser, tenés la teoría de espectador implícito, por ejemplo, de Humberto Eco, traspolada de El lector in fábula, por ejemplo. Es decir, la gran pregunta sería, bueno, ¿y ahora qué teoría tenés para poder pensar la relación con la focalización? Ustedes por ahí me dicen, no, no tengo teoría. Entonces hay que salir a buscar una teoría.
no sé, poética, semiótica, antropología teatral, análisis del discurso, pero no podemos no tener una teoría. Piensen que en ese sentido, así como no podemos trabajar sin corpus, no podemos trabajar sin una teoría, ¿no? Yo me acuerdo una vez un investigador me planteaba que digamos, el corpus de él eran unas entrevistas que todavía no había hecho y por las cuales tenía que viajar y irse, suponete, a la selva amazónica. Y era hermosa la investigación, pero era absolutamente irrealizable en términos inmediatos, porque el corpus implicaba irse con un grabador a hablar con una tribu en medio del Amazonas. Y la verdad era absolutamente imposible. Entonces, hay algo muy interesante que es que el corpus y la teoría no deberían generarnos obstáculos. Eso es algo muy importante. Yo necesito allanar obstáculos. Por ejemplo, perdón estos ejemplos medio sonsos, pero me acuerdo que una vez una alumna me propuso hacer un libro, no un libro, una investigación sobre Norma Aleandro. Cuando le dije, mira, Norma es muy inaccesible, muy complicada, es muy fóbica a la situación de entrevista y todo eso. No, pero es íntima amiga de mi mamá. Digo, bueno, buenísimo. Si vos pensás que te va a dar la entrevista. Fueron pasando los meses y Norma Leandro le venía pateando la entrevista y al final, finalmente no le dio la entrevista. Entonces, lo interesante sería, mira, mientras vas produciendo la posibilidad de que algún día Norma Leandro te dé bola, vayamos con otra actriz que vos admires y trabajamos con esa actriz. De lo contrario, la investigación no puede avanzar. Bueno, y lo último de la segunda tríada es la metodología. Le llamamos metodología a la articulación entre teoría y corpus. Etimológicamente, la palabra metodología quiere decir el estudio de los métodos, ¿no? Y la palabra método, en su etimología, quiere decir literalmente, digamos, sobre el camino, ¿no? Está la palabra griega hodos, el camino, ¿no? En una palabra, la metodología sería el camino que va a seguir la investigación. La metodología sería la pregunta por el camino que vas a seguir en tu investigación. En una palabra, simplificándolo, los pasos que vamos a seguir. Digamos que en ese sentido hay algo muy concreto. Suponete, estoy estudiando la poética de Agámbaro, entonces lo primero que voy a hacer es, supongamos, ver qué le pide al espectador la sintaxis. En segundo lugar, qué le pide al espectador la trama. Y en tercer lugar, qué le pide al espectador, no sé, el lenguaje, digamos, la dimensión verbal, ¿no? Es decir, tengo 3 pasos en concreto. Primero voy a estudiar la intriga, luego voy a estudiar la sintaxis y en tercer lugar voy a estudiar el discurso, digamos, la dimensión verbal, ¿no? En una palabra, la Sirvent lo que dice es que necesito un corpus, necesito una teoría vinculada a la focalización y la metodología como la forma de articular el corpus y la teoría. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Está más o menos claro? Fíjense que un investigador que tiene clara la cocina de la investigación podría responder 6 preguntas, ¿no? Que muchas veces, ustedes saben, los investigadores, cuando vos le haces esas preguntas, se quedan sorprendidos porque no lo tienen claro, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cuál es el tema que vas a investigar? Entendido como el campo, digamos, de representación más amplio que incluye tu interés, ¿no?
supongamos, mi tema es el teatro de Griselda Gámbaro, ¿no? Bueno, ¿y qué focalización? Segunda pregunta, estás trabajando. Estoy analizando, no sé, el espectador implícito en El Desatino, una obra del año 1965. ¿Y cuál es tu situación problemática? Bueno, tengo un montón de problemas, por ejemplo, qué es el teatro del absurdo, qué leyó la Gámbaro del absurdo, qué circulaba en Buenos Aires, si tendría que trabajar con Beckett o trabajar con Ionesco. Bueno, hay un despliegue enorme. Por ejemplo, otro problema sería si la Gámbaro en los 60 era militante, qué relación tenía con la Revolución Cubana, si era feminista, si, no sé, trabajaba, por ejemplo, con un determinado grupo. Es decir, tengo una enorme cantidad de problemas, pero tengo que poner entre paréntesis esos problemas en la medida en que los voy a ir ajustando hacia la focalización. Corpus, ¿tenés El Desatino? Sí. ¿Tenés Esperando a Godot? Sí, bárbaro, ya podemos empezar a trabajar. ¿Qué teoría vas a trabajar? Quinta pregunta. Bueno, voy a trabajar poética, me sirve mucho lo que vimos de poética comparada, y voy a trabajar las relaciones entre micropoética, macropoética y poética abstracta, por ejemplo, ¿no? Es decir, necesito ¿cómo se llama? Una teoría. Y la pregunta sería, ¿esa teoría es la más pertinente? ¿Te parece que es la más pertinente? ¿No te convendría otra teoría? No, porque yo me estoy preguntando por la poética del teatro del absurdo en la construcción del espectador implícito. Entonces me viene bárbaro esto, me viene como anillo al dedo, ¿no? Bueno, y sexta pregunta, ¿qué pasos vas a seguir? ¿Cómo vas a organizar la investigación? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer segundo? ¿Qué vas a hacer tercero? Etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros llamaríamos la cocina de la investigación. ¿Qué quiere decir que es la cocina de la investigación? Que estamos aprendiendo a investigar todavía, no estamos investigando en un sentido ya conclusivo, ¿no? Porque vieron que a veces la facultad nos larga en medio del océano para que aprendamos a nadar. Y obviamente suele ser una experiencia muy traumática, porque uno necesita una mediación, digamos, ¿no? Necesita empezar en la orilla, por decirlo así. De hecho, es lo que pasa con las investigaciones, por ejemplo, en la UNA, ¿no? Que es tremendo, porque la gente no tiene formación sistemática en lo que sería teoría y metodología. Entonces, tienen una gran formación práctica, pero cuando tienen que hacer el trabajo final, la famosa tesina, que últimamente ya es un informe, digamos, no lo pueden hacer porque necesitan esa capacitación. Me pasó hace poquito que me vino a ver una chica de la UNA para que yo le dirigiera la tesis, y en un momento le dije, bueno, pensemos teoría, necesitamos hablar de, obviamente, semiótica. Me miró así y me dijo, ¿qué? Y digo, semiótica. Digo, semiótica, ¿no? Base de semiótica. Bueno, no tenía idea qué era la semiótica. Entonces, imagínense, no podemos investigar de esa manera, ¿no? En una palabra, necesitamos tener necesitamos resolver por lo menos estas 6 preguntas iniciales, ¿no? La Sirven dice que son 2 tríadas porque la primera tríada sería indispensable para poder definir la segunda. La palabra clave, o sea, el tesoro, es la palabra focalización. Mucha gente se resiste a esta cuestión, ¿no? Yo doy metodología de investigación en varias universidades, en distintos lugares, y ahora estoy vieron el diplomado en la UNAM con artistas investigadores, ¿no? Que es el diplomado internacional en creación e investigación. Y cuando yo le digo, che, pero estás perdiendo la focalización, no me jodas con la focalización, digo, pero es que si no focalizás no podemos avanzar. Es como
Si vos me dijeras, mirá, voy a trabajar sobre el espectador implícito, pero qué lindo que es el tema del espectador real y qué lindo que es la construcción de poéticas abstractas del espectador. Y qué bueno que está, si no, pará. Es una charla lo que estamos teniendo, no estamos investigando, ¿no? Bueno, y la tercera tríada sería, en primerísimo lugar, lo que llamamos estado de la cuestión, luego organigrama y finalmente bibliografía. Digamos, le vamos a llamar estado de la cuestión a averiguar mínimamente si ya hay algo escrito, si ya circula algo sobre este tema, ¿no? En este sentido, es muy inteligente por parte de un investigador no enloquecer con temas que han sido muy investigados, ¿no? Suponete alguien viene y me dice, yo adoro Shakespeare y me encanta el tema de los animales en Shakespeare. Bueno, yo le diría, mira, por favor, no te metas ahí porque te vas a pasar la vida leyendo bibliografía. Hay 800.000 artículos sobre los animales en Shakespeare. En cambio, si te gusta Shakespeare, por ejemplo, ¿por qué no haces la tesis sobre Shakespeare en la Argentina? Que no hay ningún libro, digamos, hay misceláneas, pero no hay ninguna tesis orgánica, unitaria, que trabaje el tema Shakespeare en la Argentina. En una palabra, la focalización va a estar muy relacionada con la investigación del estado de la cuestión. Si yo me pongo a estudiar Tolkachir, por ejemplo, que se lo re que te merece, yo sé que va a haber muy poca bibliografía. En cambio, si me pongo a estudiar Calderón de la Barca, sé que me interno a leer bibliografía hasta, no sé, hasta enloquecer, ¿no? A mí me encanta cuando uno va a una gran biblioteca computarizada, ¿no? No sé, por ejemplo, en Wisconsin, en Friburgo, en París, ¿no? Que están en Washington, las grandes bibliotecas, o incluso uno puede entrar, si tenés la clave, a los catálogos, ¿no? Y pones una palabra clave, por ejemplo, no sé, Shakespeare, y te aparecen 2.700 libros, 800.000 artículos, o decir, bueno, esto ya es para decir, no voy a ir por acá, ¿no? En cambio, si vos pones en esa misma biblioteca, suponete Raúl Serrano, el director Raúl Serrano, con mucha furia van a aparecer 3 artículos. Entonces, no solamente vas a tener que hacer un estado de la cuestión más sencillo, sino que además va a haber una mayor originalidad para tu investigación, ¿no? Es decir, no es que no queramos leer o seamos vagos o no nos guste ir a la biblioteca, sino tiene mucho que ver esto con también la originalidad del aporte que nosotros podamos hacer, ¿no? Como se dice en criollo, el estado de la cuestión sería la pregunta para no inventar el agua tibia, ¿no? Es decir, para no llegar a conclusiones revolucionarias de algo que ya se viene diciendo. Suponete, te encontrás con que hay 40 tesis sobre Griselda Gámbaro y el teatro del absurdo, voy a decir, no, voy a cambiar la focalización porque esto ya está estudiado, ¿no? Bueno, en segundo lugar, el organigrama, y ya enseguida les doy la palabra. Le llamamos organigrama a el borrador de los pasos internos de un supuesto índice de la investigación. Insisto que estamos en la cocina, no es que ya tenemos un índice terminado. Pero la idea sería, voy a organizar geométricamente, o sea, voy a organizar matemáticamente por relaciones de subordinación
los distintos puntos sobre los que voy a tener que trabajar. Supongamos, un primer punto sería quién es la Gámbaro, ¿no? Y por qué yo la conecto con el teatro del absurdo. Un segundo punto sería qué es el teatro del absurdo, ¿no? ¿A qué voy a llamar teatro del absurdo? Un tercer punto sería explicar qué es esta obra que voy a analizar, el Desatino, ¿no? Estrenada en el Instituto Di Tella en el año 65. Un cuarto punto sería análisis de la sintaxis. Un quinto punto, análisis de la fábula o de la intriga, ¿no? Es decir, un organigrama sería el esbozo de un índice tentativo de las partes de la investigación. Es provisorio, pero es un mapa conceptual fundamental. ¿Por qué es un mapa conceptual fundamental? Porque es el que me va a articular no solamente la distribución de la energía en el tiempo, sino también en el espacio. Suponete que mi organigrama son 6 puntos, yo tengo que entregar la monografía en 1 mes y medio, entonces puedo concentrarme, primer punto la primera semana, segundo punto la segunda semana, es decir, hay algo de una distribución estratégica de la energía y de la disponibilidad del tiempo. Pero también es un mapa del espacio que voy a utilizar en la distribución del espacio disponible. Suponete que tenés que escribir un trabajo de 15 páginas, no más de 15 páginas, y tenés 6 puntos fundamentales para desarrollar. Bueno, grosso modo, no vas a tener que escribir más de 2 páginas por punto. Vieron que a mí me ha pasado alumnos brillantes que vienen y te dicen, profesor, voy por la página 188 y no terminé todavía. Yo decía, no, ¿cómo es eso? No puede ser, ¿no? Y la idea es ahora el doble de trabajo, porque hay que no solo resumir las 188 páginas para dejarlas en 10, sino que todavía falta completar. Entonces hay algo ahí de una energía que se desmadró, por decirlo así, ¿no? En cambio, un organigrama colabora entonces para que uno pueda ver el mapa de la distribución en el tiempo y de la distribución en el espacio, ¿no? Yo no sé si ustedes han laburado alguna vez en una revista, digamos, cuando se arma una revista, uno lo que tiene es la escaleta de la cantidad de páginas de la revista. Supongamos, la revista tiene 60 páginas, ¿no? Entonces uno va distribuyendo en esa escaleta los materiales para, primero, no comprometer más autores de los que pueden entrar en las 60 páginas, y en segundo lugar también ir viendo cuánto cubrió ya y qué materiales le falta, ¿no? En una palabra, un organigrama es muy importante para el mapa conceptual de la energía en el tiempo y de la energía en el espacio, ¿no? Hablando de espacio de escritura. Bueno, y lo último, la bibliografía, que es un ítem muy importante. Cada vez que un investigador va encontrando un material, lo tiene que guardar en un listado bibliográfico, con unas normas, guardando cada detalle, el número de página en que lo encontró, los datos completos. Cuando uno no hace esto, después no solo no se acuerda qué es lo que leyó y te pasa esa cosa horrible que es que tenés un libraco de, no sé, de 1300 y tenés que empezar a releer todo, y la puta madre, ¿qué página estaba donde decía que el Agámbaro había leído tal obra de Beckett, ¿no? Y vos decís, no, así no podés laburar así. En el momento que lo encontraste lo tendrías que haber marcado, anotado el número de página y volcado los datos completos en la bibliografía, ¿no? Una cosita respecto a eso, que es un descubrimiento reciente mío, y estoy tan feliz que lo comparto con todo el mundo. Seguro que lo recontra conocen todos, pero yo lo descubrí anteayer, y es que el Word
así como tiene para insertar número de página, así tiene para insertar la bibliografía. Vos podés, o sea, lo ponés y además es divino porque lo necesitas en APA y lo ponés y después te lo pidieron en Chicago y lo único que tenés que hacer es apretar un botón, no tenés que reescribir toda la bibliografía otra vez, es mágico eso. Si no lo conocen, descúbranlo porque es magia en estado puro. Tal cual, tal cual. Y espero que nunca les pase esto de tener que salir a leer otra vez 1500 páginas para buscar. U otra cosa fea que suele pasar es lo vi en la web. Había un artículo en la web donde decía tal cosa y le hicieron una entrevista a la Gámbaro y decir, pero no lo anotaste, ¿no? ¿Cómo no guardaste el link donde está ese material? No, y sabés que ahora lo busco y no, y bueno, chao, ya está. Entonces, eso es un poco también la seriedad con la que uno elabora la bibliografía. Bueno, ¿alguna observación, alguna pregunta? Jorge, sí. Sí. Yo tengo una duda en cuanto... No termino de entender bien cómo tiene que ser la estructura o el formato del trabajo. Es decir, si tiene que ser una monografía, si tiene que ser un trabajo de investigación, si tiene que ser un proyecto de trabajo de investigación, como se hace en metodología de la investigación. Sí. Como que no termino de entender muy bien cómo se tiene que estructurar, cuántas páginas tiene que tener, como las cuestiones más formales en relación a todo esto que vinimos hablando. Mira, nosotros les damos libertad en ese aspecto, o sea que escuchamos la propuesta de ustedes, por eso un poquito les armamos este primer formulario para que ustedes nos propongan lo que a ustedes más les gustaría. Tenemos otro camino, que es que nosotros les digamos, mira, mejor hace esto, suponete, pero nos parece más interesante y más esforzado y creativo por parte de ustedes que ustedes nos vengan a decir, mira, a mí me gustaría hacer esto, no sé si cuadra, si puedo hacer esto, y nosotros estaríamos muy dispuestos. Por ejemplo, nos ha pasado gente que maneja muy bien idiomas y en vez de escribir una monografía han traducido un material que después nosotros incorporamos a la bibliografía, ¿no? Suponete, no sé, traducir del francés el capítulo 1 de Boucault, ponele, ¿no? Que por supuesto no capítulos muy largos porque sería un trabajo excesivo, un fragmento. Una traducción notada, ¿no? No era... Claro, y poniendo unas notitas y explicando por qué tradujiste de esta manera, ¿no? Y con una postilla inicial de por qué se elige ese fragmento. Así hemos hecho a lo largo de estos años de cátedra un montón de traducciones, que para nosotros es el equivalente a las monografías, ¿no? De pronto ustedes pueden decir, no, mira, yo lo que quiero es armar un archivo de, suponete, entrevistas a espectadores, y lo que armé es este dispositivo con esta página y conseguí 20 personas que van a rellenar esto. Bueno, está bárbaro, para nosotros es un 10. ¿Sí? O sea que en ese aspecto les pedimos que piensen ustedes qué es lo que más les gustaría. Por supuesto, teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Busquen un tema, busquen una focalización, pregúntense por la elaboración del corpus, si tienen una teoría a mano, y si no la tienen, vieron que Natacha hasta ahora pidió 3 cosas nada más, ¿no? Pidió tema, focalización y corpus era, ¿no, Natacha? Digamos, y después en todo caso vamos viendo otras cosas, pero estaría bueno que ustedes piensen un poquito la cuestión. Por ejemplo, a mí no me parece mal hacer un trabajo sobre, por ejemplo, una encuesta, donde uno hable con 5 teatreros relevantes en este momento y les pregunte qué bola le das al espectador, lo tenés en cuenta. O sea, ahí habría que armar una grilla de preguntas, hacerla llegar a los teatreros. O sea, estás produciendo el corpus, digamos, ¿no? Y luego
procesar ese corpus con un determinado análisis, pero como realmente son muchas las opciones, no nos queremos adelantar. Yo preferiría que sean ustedes los que nos digan, mira, a mí me gustaría trabajar con esto. Capaz quienes ya rellenaron el primer formulario, que creo que son Cintia y Paula, si quieren comentar un poquito, si tienen alguna duda, si quieren compartir. Dale. Que capaz Sí, sirve de inspiración. Igualmente, lo hice 2 veces porque me saltaba que estaba mal llenado y me agarró así como dije, ¿cómo que hay un error? Bueno, inténtelo nuevamente, me decía, lo volví a hacer y después digo, bueno, ya está, pregunto mañana. Bueno, yo sigo, igual tendría que reformularlo en base a esto que ahora está diciendo Jorge, no sé si está tan bien lo que escribí, digamos, en relación a esto más puntual desde lo conceptual. Yo sigo teniendo idea de trabajar a partir de esa obra Ensalada Criolla, que fue algo que a mí, cuando la leí, me llamó muchísimo la atención el tema con el espectador sin saber absolutamente nada. Después leí un poco sobre el tema de lo que pasaba con los espectadores en el Sainet y demás, y yo quiero ir por ahí. Todavía no tengo muy definido, o sea, me falta averiguar más sobre la bibliografía y demás, y puse ahí en unas opciones, vos ese día me tiraste un texto, Natacha, me dijiste, tendrías que leer, y no lo anoté, y puse donde decía corpus, texto sugerido por Natacha, y no sé cuál es. Era un texto de Vacareza, me acuerdo. La ventaja, me parece, es que está grabado. Ah, fantástico, reviso entonces todo eso. Porque digo, ay, me dijo un texto de Vacareza y no anoté. Y empecé a buscar texto de Vacareza sobre y dije, y no sé cuál es. Bueno, pero no importa. No sé muy bien todavía. El tema de, ¿cuál era sobre Vacareza? O sea, ¿era el espectador en Vacareza? Era algo sobre que tenía que ver de Vacareza y el sainete, imagino, o no sé, porque yo dije esto y ella me tiró. Me dijo, tendrías... los sainetes donde Vacareza define el sainete, ¿será eso? No sé, bueno. Digo, para que no te tengas que revisar todas las clases, porque es un poco lo del tomo de 600 páginas. Claro. En todo caso, si te podemos ayudar, te damos una mano. Porque incluso vos me dijiste, yo lo tengo, y no sé, después, bueno, igual capaz que tengo ahí un... Bueno, después lo buscamos. Bueno, pero la idea es, a ver, ¿qué tomaría de ahí específicamente esto? ¿No? Como la construcción que se hace, no sé si tomar una sola obra o buscar alguna otra obra. Vamos, ¿para qué lo voy a anotar? Ahí te lo puse. Ah, uy, ¿yo cómo hago esto? Ah, sí. Un sainete en un soneto se llama. Exacto. Son los famosos metatextos de Vacareza. Esta es una gloria absoluta. Espera que se me va el... Tal cual, tal cual. Mira, yo lo que creo es que está buenísimo el tema porque el sainete... Un segundito. Mira, Cintia, al lado de archivo que hay 3 puntitos. Sí. Ahí dice guardar el chat. Ay, Dios, muero muerta. ¿Viste? Todos los días se aprende algo, esto de la tecnología no se puede creer. Listo, bien. Dale, Jorge. No, una pavada iba a decir que la bibliografía sobre sainete tiene mucho sobre los dramaturgos, mucho sobre actores, sobre formas de producción, pero no sobre espectadores. Así que está bueno, está muy interesante, sería una contribución muy valiosa. Lo que tendrías que pensar... Sí. No, nada más. Tendrías que pensar qué perspectiva teórica, si vas a laburar, por ejemplo, el espectador explícito en Vacareza, suponete, o el espectador implícito en la poética del sainete, o si vas a trabajar, por ejemplo, el espectador real a partir del rastreo de una publicación de la época,
pero en todos los aspectos Sí, se va a hacer una contribución. yo puse todo ahí cuando llené eso, porque en realidad no lo tenía definido. Me interesaba hacer un cruce con el tema de lo social y la inmigración. Ese tema me gustaba. Tendría como que pensarlo bien y focalizarme, pero iría por ahí, por ese lado. Buenísimo, buenísimo, genial, genial, genial. Hay muchos textos de Vacarezza, por ejemplo, que incluyen situaciones de expectación adentro del drama, o sea, lo que llamaríamos metateatro, ¿no? Claro, O a mí autorreflexividad. a mí lo que me pasó cuando yo leí esa obra de María, Ensalada Criolla, Mm, que de entrada habla sobre los espectadores, y yo sí, dije, sí, tal cual. y volví a leer hasta que entendí, y me pareció alucinante cómo estaba escrita. Después cuando empecé el seminario dije, bueno, puedo seguir por ahí. Sí, Ya sí, te digo, tengo que ver qué, pero... sería genial, sería Por ejemplo, genial. ¿yo puedo focalizar solo en esa obra y desde ahí trabajar Sí, todos los aspectos? yo te recomendaría eso, que tu corpus sea una obra y que te focalices mucho en esa obra, porque la vas a poder estudiar en profundidad. Y, Perfecto. y bueno, ya tendrías el corpus, ¿no? Y por otra parte, tendrías ahora que ponerte a pensar en qué pregunta le vas a hacer, ¿no? Bien, ¿Cómo se llama? A esa... tu tema sería, grosso modo, digamos, el espectador en Ensalada Criolla, de, como se llama, Enrique de María, y ahora hay que buscar una focalización, que sería ¿qué perfecto, pregunta le vas a hacer a ese campo temático? perfecto. Bien, sí, sí. Sí, está bien. Sí, tengo que Buenísimo. pensar. Y ayer estaba rastreando un poco esto de la bibliografía y me saltaron algunos artículos, los guardé, la verdad no los leí. No sé hasta qué puntos pueden llegar a servir. Por ahí es cualquiera que escribió, ¿viste? No sé. Mirá, sobre el tema del espectador hay muy poco, muy, muy poco, porque verdaderamente era un cero a la izquierda el Claro. espectador. Para los historiadores es muy poco lo que se ha dicho. Yo justo, no es porque voy a hacer eso, pero justo estoy haciendo la literatura en las artes combinadas y leímos un texto que habla sobre el espectador en el teatro griego, creo que es de González Castillo, creo, o si no, no estoy segura. No sé si es González. Era un doble apellido así. No, González Castillo no es seguro. Después te voy a decir que... Y él habla, bueno, primero dice esto, que no hay mucho escrito, y él Sí, hablaba sobre esto del comportamiento, de que se llevaban las viandas, bla, bla, bla. Ah, no, sí, es el que leí con ustedes también, ¿no? sí, sí, sí. También. No, porque leí uno, me hice una ensalada criolla yo ahora. Bueno, y entonces eso a mí me gustaba rastrear. Me En parece, esa, ahí, me ¿no? parece bárbaro. Mira, date tiempo para pensarlo tranquila y es una pregunta, a mí por lo menos me parece una aventura siempre que uno decide una pregunta este, por investigación. Lo más lindo que tiene la investigación es el momento que uno dice, me voy a meter con esto es algo que me llama, digamos, ¿no? Como dice Cartoon, me conmueve, ¿no? Me mueve con, ¿no? Me mueve con la cosa. Eh, Bien. pero lo que no está bueno, ¿viste? Cuando uno le enchufan una investigación que te parece un embole infernal o que vos decís, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿No? Porque es cierto que todo se puede investigar, pero hay cosas que uno lo involucran y lo comprometen más que otras, ¿no? Por eso también es una pregunta de autoconocimiento. Es esto de qué es lo que me mueve a mí, qué me conmueve, por qué estoy metido en esto, ¿no? En el fondo es una pregunta por uno mismo, ¿no? Bien. Bueno, y como estamos con poquito tiempo, no sé, Paula, si querés contar un poquito. Sí, yo ya en alguna de las clases lo había comentado, a mí me interesa mucho trabajar todo lo que pasó en pandemia con esta cuestión de la virtualidad, el tecnovivio. Sí, Lo que pasa es que ahora me acaba de venir a la cabeza otra idea. Yo en la página completé diciendo que quería trabajar esto, ¿no? El espectador y el tecnovivio, y quizás no sabía muy bien si focalizar en
la adaptación de obras a lo virtual o la elaboración de obras a lo virtual, y recién se me vino a la cabeza que también puede ser investigar acerca de estas páginas que se crean. Por ejemplo, Timbre 4 armó Timbre 4 TV, o Cervantes tiene su plataforma de Cervantes Online. Digo, como de repente estas plataformas que se empezaron a armar de teatros con las obras. A mí particularmente no me gusta ver teatro de manera virtual. De hecho, me acuerdo el año pasado en la virtualidad que vi Próximo, y claro, era una filmación de una obra de teatro, y de repente vos veías, no sé, alguien estaba escribiendo en la computadora, y la computadora, la pantalla estaba en negro, no se veía nada, digamos, era una cámara que filmaba la obra, pero no estaba preparada para pasarse y ser virtual. Entonces, bueno, no sé, como que ahora se me hizo medio ahí. Mira, estás intentando definir una focalización. Lo que yo te diría, acordate de esto, necesitas focalizar, y cuanto mejor focalices, más fácil va a ser concretar la investigación, ¿no? Cuando digo investigación es la monografía o el informe, lo que sea, ¿no? Pero está bueno que ya estés en ese camino. Lo que sí les sugiero, no busquen algo muy ambicioso. Tiene que ser algo muy, muy preciso, muy concreto, que se pueda trabajar. Por eso, tal vez podría ser porque es un mundo enorme, ¿no? El de lo que pasó en la pandemia, más las distintas formas de digitalización del teatro, desde el video grabado, el teatro de Zoom, todas las formas, viste, de teatro, el audio teatro, el video teatro, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí ir a algo muy concreto y hacerle una muy buena pregunta a eso muy, muy concreto, que podría ser, no sé, elegir una obra y de pronto ver cómo construye la praxis de la expectación, ¿no? Esa obra, por ejemplo, Incluso había pensado, justo la otra vez también cuando estuvo Muscari como invitado, había pensado en su obra Sex, que él la había hecho primero de forma presencial y después lo pasó a lo virtual, y cómo se volvió en algo de multiplataformas, es decir, que empezó a usar WhatsApp, Twitter, Instagram, cómo se apropió de todas las plataformas digitales, y el espectador entraba en ese juego, ¿no? Entonces, cómo pasó de lo presencial a lo virtual, con el uso de todas las plataformas que estaban a su alcance. Eso estaría muy interesante, ¿no? El tema de la migración, ¿no? De cómo pasás, cómo haces una transposición de un formato a otro formato, ¿no? Y detenerse en el análisis muy minucioso de ese. Ahí tenés una focalización, por ejemplo, ¿no? Igual es muy amplia todavía, tal vez habría que ajustarla más, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, focalizar específicamente en digamos, en los soportes o en los medios que se utilizaron en particular, ¿no? Y no meterse con otras cosas. Digo, hacer una buena focalización concentrándose en esa pregunta, ¿no? No para entender el universo, sino para poder entender realmente qué pasó ahí, ¿no? Y, por ejemplo, qué diferencias en la praxis del espectador, en las dinámicas del espectador, aparecieron por la transposición. Está bárbaro. Es muy interesante, y hay muchos trabajos, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría, tenés todo este tema de la teoría de la transposición, y en vez de preguntarte, por ejemplo, por el pasaje de un espectáculo de teatro al cine, te estarías preguntando por el espectáculo, digamos, de formato convivial a formato tecnovivial. Está bueno. Es bien interesante. Bueno, yo no sé si focalicé un poquito más. Gracias. Dale, sigamos pensando, tenemos tiempo todavía, y hay una semana de feriado que yo les pediría si pueden concentrarse un poquito en este tema, y ya para dentro de 15 días, si pueden traer alguna propuesta, sería bárbaro. Insisto que no es que tienen que traer una focalización ya resuelta, pero sí una aproximación para después, sobre el trayecto de investigación, ir focalizando cada vez mejor.
Yo lo que voy a hacer es para armar, o sea, voy a armar para nuestra última clase un ejercicio con todas las preguntas, con las 9, con las 3 tríadas, como para que ustedes puedan, sobre el final, tenerlo más o menos encarado, ¿no? El ideal para Jorge y para mí es que entreguen rápido el trabajo. Tienen, creo que como 2 años para entregarlo, pero la verdad que lo ideal es que lo entreguen rápido y para eso 4 años. 4 años. Claro, se dilata un montón y creo que cuanto más tiempo pasa empieza a jugar en contra el asunto. Así que cuanto más tengan encarado y en mente qué es lo que quieren hacer con las herramientas, con la metodología, eso me parece que les colabora un montón para poder llevarlo a cabo. Así que en realidad ese es el objetivo del ejercicio final que nosotros vamos a estar pidiéndoles, ¿sí? Tengo una pregunta formal, porque yo nunca, es el primer seminario que curso. Después, es como si uno se inscribiera a dar el final y ese día va con la monografía, se los pasa. Se pone la nota directamente, mira, los seminarios es la mejor situación de cursada, soñada, por lo menos, porque no tenés finales. Entregás el trabajo, es todo muy tranqui, yo prefiero, si por mí fuera, hubiese hecho toda la carrera con seminarios. Fuerza de seminarios. Claro, lo que se hace es regularizar el seminario y cuando ustedes entregan la monografía, se pasa la nota y esa sería la nota del seminario. No o sea, yo te la paso por mail. Claro, nos la entregan a nosotros, exacto, bien. Y nosotros le pasamos la nota al departamento. Exacto, tal cual. Igual, por supuesto, nosotros no corregimos borradores. O sea que cuando ustedes nos entreguen tiene que estar terminado el trabajo, pero sí lo que podemos hacer, si vemos que hay algún problema, es devolverlo y decir, mira, atendé tal cosa, redactarlo de nuevo y mandalo. Digo, en ese sentido, hasta permite un diálogo un poquito más articulado entre la cátedra, digamos, y los alumnos, las alumnas, digamos, es más fácil, mucho más lindo. Acá Carol pregunta, en realidad, Carol, vos no tenés que hacer la monografía, o sea, no tenés obligación, pero si tenés interés en hacerla, bienvenida. Nosotros, además, todo el tiempo, a través del Instituto de Artes del Espectáculo, de distintos libros, ahora vieron que sale el primer tomo de la colección de Historia, Teoría y Gestión del Espectador en España, la editorial Punto de Vista. Me dijo que para septiembre tendríamos el libro. La idea es sacar una serie, entonces no pensarlo solo como una cursada, sino también como tal vez la posibilidad de publicar un laburo o por ahí dedicarse a una investigación, ¿no? Que, digamos, hay muy poco investigado en estos temas. Es como que se está abriendo camino y de pronto, no sé, para entrar al CONICET o para ganar una beca o qué sé yo, se puede también trabajar en esta cuestión, ¿no? Digo, lo pueden pensar como, bueno, mi finalidad es la monografía y basta, se terminó, o también pensar la monografía como ¿cómo se dice? Un eslabón dentro de una proyección más amplia, ¿no? Así que, una preguntita. Carol, ¿vos tenés acceso al campus? No. No, listo. Tengo. Armo un formulario por fuera, así no hay problema con el tema del campus. Listo. Perfecto, perfecto. Solamente quería confirmarlo porque pensé que no tenía la obligación de hacerla, pero si tengo interés en escribir algo, lo puedo. Claro, si no lo querés hacer, no hace falta, pero si tenés ganas, nosotros te bancamos, nos parece Me dan muchas herramientas, estoy ahora pensando sobre eso. Buenísimo. Os agradezco muchísimo, estoy muy contenta de estar acá con vosotros. Me alegra mucho, che, nosotros también, qué bueno. Bueno, nos vemos en la escuela, ¿les parece? Y el lunes que viene no hay escuela tampoco, así que nos veríamos entonces dentro de 15 días. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes tienen nuestros mails. Así que nos escriben o alguna duda, no sé, para ir aproximando más la focalización, me parece buenísimo. Bueno,
Antes de que, igual vayan tranqui, pero dejé un mail, un link, quería saber si ese era por ahí el de Sirvent. Igual guárdenlo y mírenlo la próxima, pero bueno, quería saber si era ese el trabajo, la ficha que habías dicho. Es ese, pero aclaremos que ese trabajo tiene todo un desarrollo mucho más amplio. Lo que yo les di es como la metodología de la metodología, ¿no? Es el resultado del trabajo, digamos, en taller con María Teresa Sirvent. Este texto que vos pusiste es un texto mucho más ambicioso sobre teoría de la metodología y metodología de investigación en un sentido más amplio, ¿no? Pero está buenísimo, es ese. Así que si alguien lo quiere bajar, ahí está para bajar. Creo que no lo puso para el conjunto o no lo veo en el chat. Lo mando por mail, después, listo. Está. Gracias, Tavo. No pasa nada. Pero si no lo podés bajar ahora, está acá en el chat. Bueno, nos vemos en un ratito. Vamos un ratito, bueno, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego.